Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Germán Rojas Pérez y me toca exponer lo que es el amplificador diferencial. El amplificador diferencial está compuesto de dos transistores idénticos. En su salida se obtendrá la diferencia de las señales amplificadas en entradas respecto a tierra. El amplificador diferencial se caracteriza por presentar dos transistores idénticos, con similares características, tanto internas como de las redes de polarización. Ya que el circuito dispone dos entradas y dos salidas de señal, existe cuatro configuraciones posibles, realizando las distintas combinaciones entre entradas y salidas. Las ventajas. Las ventajas de contar con este transistor es que si se daña el encapsulado, lo que debemos hacer es sustituirlo por otro sin tener que encontrar fallas en el circuito interno del amplificador operacional. No se necesita mucha potencia para alimentar a los chips que contiene a los amplificadores operacionales, ya que la electrónica actual trabaja con miliamperios. Los encapsulados no cuentan con mucho espacio físico, ya que y esta es una gran ventaja en un mundo en el cual la tecnología cada vez exige más rendimiento, pero a un menor tamaño. Son muy baratos los encapsulados. Por supuesto que tiene sentido comprar todos los componentes para crear un amplificador operacional, cuando en realidad lo que necesitamos es el chip que ya viene fabricado o diseñado a medida. Las desventajas. Una de las desventajas de los amplificadores operacionales es que se necesita tener una fuente de alimentación simétrica, es decir, un voltaje positivo y otro negativo para los dos, pero los dos de igual valor. La otra desventaja es que no se pueden usar para frecuencias elevadas, ya que no responde de la misma forma como si lo hicieran de frecuencias bajas. Los amplificadores operacionales no sirven para trabajar en medias y altas potencias. Su configuración viene a continuación. Entrada y salida simétrica. Es la forma más típica de un amplificador diferencial. Tiene dos entradas, B1 y B2. El voltaje de salida se obtiene de la diferencia entre las salidas de los colectores. Entrada simétrica y salida asimétrica. Esta es la forma más práctica y utilizada, porque puede excitar cargas asimétricas o de un solo terminal, como lo hacen los amplificadores emisor-colector, emisor-seguidor y otros circuitos. Esta etapa es la que se usa para la etapa de entrada de mayor parte de los amplificadores operacionales comerciales. Presta dos entradas de señal para las bases de cada transistor, mientras que la salida se obtiene únicamente de uno de los colectores respecto a la masa. Entrada y salida asimétrica. Esta configuración presenta como la entrada como la salida un único terminal. Este tipo de configuración es útil para las etapas de acoplamiento directo, donde se requiere solo amplificar una entrada. Esta configuración es la que se solicita en las especificaciones de una práctica. Su funcionamiento. Bueno, el funcionamiento del amplificador diferencial básico tiene dos entradas, como lo habíamos dicho anteriormente, donde es B1 y B2. Si la tensión de B1 aumenta, la corriente del emisor del transistor Q1 aumenta.
acordándose, bueno, entre paréntesis esto puede ser acordándose de que la corriente de emisor es igual a la beta por la corriente de beta, causando una caída de tensión en la resistencia de emisor. Si la tensión de la base 2 se mantiene constante, la tensión entre base y emisor de Q2 disminuye, reduciéndose también la corriente de emisor del mismo transistor. Esto causa que la tensión del colector Q2 aumente. La entrada B1 es la entrada no inversora de un amplificador operacional. Del mismo modo, cuando la tensión de B2 aumenta, también aumenta la corriente del colector del transistor Q2, causando que la tensión del colector mismo disminuya. La entrada B2 es la entrada inversora del amplificador operacional. Si el valor de la resistencia de emisor fuera muy grande, obligaría a la suma de las corrientes del emisor de los transistores Q1 y Q2 a mantenerse constante, comportándose como una fuente de corriente. Entonces, al aumentar la corriente de colector de un transistor, disminuirá la corriente de colector de otro transistor. Por eso, cuando la tensión de B1 crece, la tensión en B2 decrece. Su aplicación. A continuación mostramos un circuito donde vamos a calcular la tensión y su impedancia de entrada. Solución. Sabiendo que la fórmula para obtener la ganancia es el voltaje de salida entre el voltaje B2 menos el voltaje B1, posteriormente seguiremos realizando los cambios. Luego, debido a la realimentación negativa, se tiene que que la suma de B1 es igual a voltaje negativo. Sabiendo que por el terminal positivo no entra la intensidad al amplificador operacional, se planea el divisor de tensión, que viene siendo el voltaje positivo que viene siendo igual al voltaje B2, y este va a ser multiplicado por la resistencia 2 y dividido entre la resistencia 1 más la resistencia 2. Por lo tanto, se puede resolver el circuito de la forma de divisor de corriente, donde tenemos que el voltaje B2 va a multiplicar a la resistencia 2 y este va a ser dividido entre la resistencia 1 más la resistencia 2, y posteriormente va a ser multiplicado menos el voltaje 1. Que después nos quedará como que el voltaje de salida menos el voltaje 1, que va a multiplicar la resistencia 1 entre la resistencia 1 más la resistencia 2. Para finalizar con estas operaciones, concluiremos que al final se llega con que el voltaje de salida va a ser multiplicado por la resistencia 1 y este va a ser dividido entre la resistencia 1 más la resistencia 2, y por lo tanto la función de transferencia del circuito quedará que el voltaje de salida va a dividirse entre la resistencia del voltaje 2 menos el voltaje 1, y esto será igual a la resistencia 2 entre la resistencia 1. Bueno, pues eso sería todo por este tema.